Saludos mi gente, muchas gracias por acompañarme en otro video más del canal. En el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a realizar una de mis actividades favoritas y se trata de hacer jabón casero. En esta ocasión les traigo este jabón que entre sus ingredientes principales está la caléndula y la manzanilla. Es uno de los jabones más vendidos por sus propiedades. Es excelente para pieles delicadas, con rosácea o con tendencia al acné, ya que equilibra la grasa cutánea, reduciendo considerablemente el enrojecimiento, ayudando a cicatrizar mientras mantiene la piel hidratada. Pero este jabón no solo sirve para las pieles grasas, sino que también en las pieles secas y escamosas actúa como un hidratante natural, ayudando a disminuir las arrugas y las líneas de expresión, aportándonos luminosidad al rostro. La verdad que este jabón no tiene desperdicio, ya que tiene esa capacidad de mantener nuestra piel en un punto estable, disminuyendo la grasa en las pieles grasas y aumentándola en las pieles secas. Estará disponible en mi tienda de Etsy. En caso de que no quieras hacerlo en casa, pues también tienes esta opción de ordenarlo desde mi tienda. El link se los dejo debajo en la cajita de descripción. Vamos entonces a realizar este jabón. Bien, vamos a estar utilizando 1/4 de taza de manzanilla. También necesitamos media taza de flores de caléndula y 3 tazas de agua destilada. Estas cantidades están pensadas para 1000 gramos de aceite. Si van a realizar una cantidad mayor o menor, deben reajustarla a sus necesidades, ¿ok? Ahora tomamos estos 3 ingredientes y los llevamos a fuego bajo. Los dejamos hervir unos 15 minutos, colamos y llevamos al refrigerador. Mientras tanto, vamos preparando los aceites. Por aquí les dejo la receta completa y también en la cajita de información. Estos son mis aceites ya listos y tengo la infusión que hicimos de caléndula y manzanilla. No les mencioné que de la cantidad que preparamos solo vamos a utilizar 314 gramos, que es la cantidad de agua que requiere nuestra receta. Y le agregamos 141 gramos de hidróxido de sodio, el cual debemos disolver muy bien. Recuerden utilizar todas las medidas de seguridad para realizar este paso. Utilicen siempre guantes, mascarilla y gafas de seguridad, además de realizarlo en un lugar ventilado. Se los repito siempre en todos los videos que hacemos de jabón, pero esto es muy importante para evitar accidentes. Medimos la temperatura de ambos líquidos. Estos deben estar por debajo de los 40 grados Celsius y no deben tener más de 10 grados de diferencia entre ellos. Colamos nuevamente la infusión al agregarla a los aceites. Hacemos esto ya que el líquido es de color oscuro y no podemos observar si parte del hidróxido de sodio no se disolvió completamente. Y en dicho caso no queremos eso en el jabón. Ahora sí, procedemos a batir con ráfagas cortas hasta obtener la traza.
Apartamos alrededor de 200 gramos de la traza y al resto le agregamos 2 cucharadas de dióxido de titanio y la fragancia. Llevamos al molde y reservamos un poco en el envase para usar luego en la decoración. Tomamos la parte que teníamos reservada, le agregamos el color y llevamos al molde y como hicimos con la primera parte, vamos a reservar un poco en el envase. Con un gancho para jabón le damos algunas vueltas para mezclar los colores. Esperamos unos 10 minutos para trabajar con la traza que nos ha quedado en los envases. Primero vamos a colocar en una manga pastelera el color naranja. Estoy utilizando la boquilla Wilton número 2D y vamos a colocar el color de manera que quede alrededor de la manga. Y luego colocamos el otro color en el centro. Vamos a decorar el jabón con unas rosas muy fáciles de realizar. Solo es cuestión de apretar la manga pastelera mientras vamos girando alrededor de la misma rosa que estamos formando. Por último, podemos colocar un poco de purpurina cosmética para darle un poquito de brillo. Tapamos y dejamos reposar por 24 horas antes de cortar.
manera obtenemos este maravilloso jabón. Si eres de las personas que ven mis videos pero no te has suscrito, te invito a hacerlo para que no te pierdas nada del contenido que está por venir. Si llegaste hasta aquí, te agradecería que me dejes tu like, tu comentario y que recomiendes el video a tus amigos. De esa manera podemos llegar a más personas y nuestra comunidad sería cada vez más grande. Es todo de mi parte por el día de hoy. Tengan una linda semana. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.